La tarde estaba gris, una capa de nubes cubría el cielo y la lluvia golpeaba suavemente contra los cristales de su ventana. Marina despertó en medio del caos de su apartamento. La habitación estaba en silencio, pero ese silencio era tan pesado como el peso que sentía en su corazón. Al abrir los ojos, la primera imagen que vio fue un mar de ropa tirada en el suelo, una mesa llena de platos sucios y el desorden de su vida reflejado en cada rincón de la casa. No solo su entorno estaba desorganizado, sino que ella misma lo estaba. La sensación de estar atrapada en un ciclo interminable de estrés y angustia se había apoderado de su vida. Los días pasaban, uno tras otro, pero nada cambiaba. Marina había dejado de escuchar su propio corazón hacía tiempo. El dolor y la incertidumbre habían echado raíces en su interior, y ni siquiera se había dado cuenta de cuánto había cambiado desde que todo comenzó. La mujer llena de sueños y ambiciones que una vez fue, parecía haberse desvanecido en medio del caos. Sentía que su vida estaba fuera de control, sin rumbo fijo. La tristeza la envolvía como una niebla espesa, y la rutina diaria parecía una serie interminable de tareas que no llevaban a ninguna parte. La casa, que alguna vez había sido un refugio, ahora se sentía más como una prisión. Los recuerdos de momentos felices quedaban ocultos bajo capas de desorden y todo lo que quedaba era la sensación de vacuidad. Los muebles, aunque en su mayoría estaban intactos, parecían gritar por un poco de atención. Y Marina, ella también gritaba en su interior, pero nadie parecía escuchar. A lo lejos, la lluvia seguía cayendo. Marina se sentó en el borde de la cama, mirando las gotas correr por el cristal, como si también el cielo estuviera llorando con ella. Su mente estaba nublada, llena de pensamientos contradictorios y emociones encontradas. Necesitaba un cambio, pero no sabía por dónde empezar. Sentía una urgencia, como si algo dentro de ella la empujara a hacer algo, pero no sabía qué. La vida que llevaba ya no le pertenecía, pero al mismo tiempo no sabía cómo liberarse de esa carga. En ese momento, su teléfono vibró sobre la mesa de noche. Era un mensaje de su abuela. «Marina, hija, ¿cómo estás? No olvides que lo primero que tienes que hacer es limpiar y ordenar tu casa. Luego, ora. Todo lo malo se va cuando uno limpia de corazón. Te quiero mucho». Las palabras sencillas, pero cargadas de sabiduría, parecían estar llenas de amor y esperanza. A pesar de que la idea de ordenar su vida y su casa parecía insignificante en ese momento, algo en su interior hizo que la llamara. El sonido del teléfono hizo que Marina regresara del mar de pensamientos en el que estaba sumida. Miró la pantalla y vio el nombre de su abuela, una mujer sabia y serena, que siempre había tenido un consejo para cada situación. La abuela nunca hablaba sin intención. Sus palabras siempre parecían tener un propósito, un significado profundo. Marina, aunque algo desconcertada, respondió. «Hola, abuela», dijo con una voz apagada, apenas saliendo de la pesadez que la rodeaba. «Hola, mi niña. ¿Cómo estás?» «Te noto diferente», respondió la abuela, con una tranquilidad que parecía atravesar el teléfono y envolver a Marina, aunque no estuviera en el mismo cuarto. «Sé que las cosas no van bien, pero quiero que me escuches. Ya es hora de que pongas orden en tu vida. Lo primero es ordenar tu casa. Cuando uno pone su espacio en orden, las cosas comienzan a cambiar por dentro. Tienes que limpiar, organizar y luego orar. Verás cómo todo lo malo se va». Marina al principio no entendió del todo. ¿Ordenar la casa? ¿Eso podría ser lo que necesitaba? Pero la voz de su abuela, serena y segura, tocó una fibra sensible en su corazón. Había algo en esas palabras que la hizo sentir una especie de conexión, como si esa llamada no fuera casual, sino el primer paso hacia algo más grande. Pero por otro lado, Marina no podía evitar sentirse escéptica. Había escuchado frases similares antes, consejos simples que no terminaban de hacer sentido en medio de su caos. «¿Cómo voy a limpiar todo esto, abuela? No tengo ni fuerzas para levantarme», dijo Marina, mientras observaba el desorden a su alrededor.
Cada rincón de la casa parecía recordarle lo que había dejado de hacer, lo que había ignorado. La abuela, con su voz suave y llena de comprensión, respondió: «Te entiendo, hija. Sé que te sientes agotada. Pero si no empiezas, por limpiar, nada cambiará. El orden físico trae claridad mental. Y no solo es el espacio lo que hay que limpiar, también el alma necesita purificación. Ora después de ordenar, Marina, y verás cómo empiezas a sentir paz. Dios hará su parte». Marina se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de su abuela. El consejo era tan sencillo, pero a la vez tan profundo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de ella despertaba. Quizás solo necesitaba dar el primer paso. «Lo intentaré, abuela». «Gracias», dijo Marina, aunque aún no comprendía completamente el impacto que esas palabras tendrían en su vida. Antes de despedirse, la abuela dijo algo que Marina no olvidaría. «Recuerda, mi niña, la limpieza no es solo del espacio. Cuando ordenas tu casa, también estás ordenando tu corazón». Marina colgó, y por primera vez en semanas, se levantó de la cama con una ligera sensación de esperanza. Aunque aún no entendía cómo todo eso funcionaría, decidió que lo intentaría. Si la abuela decía que funcionaría, quizás era hora de escuchar. Marina se levantó de la cama. El aire frío de la mañana la envolvió mientras tomaba la escoba que estaba apoyada en la esquina de la cocina. El desorden era abrumador, pero algo en ella la impulsó a comenzar. No sabía si podría hacerlo todo de una sola vez, pero el simple hecho de empezar parecía dar un ligero respiro a su mente. Aquella mañana gris no parecía tan opresiva de repente, como si la acción de moverse, de hacer algo por sí misma, trajera consigo un pequeño atisbo de alivio. Mientras barría el suelo de la sala, Marina comenzó a pensar en las palabras de su abuela. «Limpia, organiza y ora». La repetía en su cabeza como un mantra, aunque en el fondo no sabía exactamente cómo todo eso la ayudaría. Sin embargo, mientras barría, se dio cuenta de algo curioso. El sonido del barrido, la fricción de la escoba contra el suelo, comenzaba a sentirse terapéutico. Cada golpe de la escoba contra el piso parecía sacar algo más que polvo. Sentía como si estuviera limpiando algo dentro de sí misma. El primer rincón que comenzó a ordenar fue el de la sala, un espacio que había sido testigo de muchas horas de trabajo y soledad. El sofá, que alguna vez había sido un lugar cómodo, donde se acurrucaba con un libro o una taza de té, ahora estaba lleno de ropa sucia y cosas olvidadas. Sin pensarlo demasiado, Marina comenzó a doblar las prendas, a colocar los cojines en su lugar. Cada movimiento le daba un poco más de claridad, y por un momento, la sensación de ansiedad que la había estado persiguiendo durante tanto tiempo parecía desvanecerse. Al principio, los avances fueron pequeños. Un cojín en su lugar, un plato lavado, una esquina barrida. Pero conforme avanzaba, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Había algo profundamente satisfactorio en restaurar el orden. A medida que la casa se iba transformando, también lo hacía su interior. La rabia, la tristeza, la frustración que llevaba dentro parecían disiparse con cada acción, como si el simple hecho de reorganizar su entorno estuviera reorganizando sus pensamientos. El proceso no fue fácil. Había momentos en los que Marina pensó en rendirse. El desorden era tan grande, y ella se sentía tan agotada emocionalmente, que había veces que quería simplemente dejarlo todo y tirarse en la cama nuevamente. Sin embargo, algo en su corazón insistía en seguir. Quizás era la fe que había permanecido guardada en lo más profundo, o tal vez solo el deseo de que algo cambiara, pero de alguna manera seguía adelante. Cuando llegó el momento de hacer una pausa, Marina se sentó en el suelo con las manos cubiertas de polvo. Miró a su alrededor y vio que, poco a poco, su espacio comenzaba a transformarse. Las superficies estaban limpias, los muebles organizados. Un rayo de sol, que había sido filtrado por las nubes, entró por la ventana, iluminando la habitación. Era como si el mismo universo estuviera sonriéndole. Aunque aún quedaba mucho por hacer,
Marina no pudo evitar sentirse un poco más ligera, como si el primer paso que había dado le hubiera dado el valor para seguir adelante. El desorden externo ya no parecía tan insoportable y, de alguna manera, ella comenzaba a sentir que el orden interno también se estaba acercando. Marina continuó limpiando, pero en cada movimiento de la escoba, cada gesto que hacía, su mente empezaba a procesar cosas que había estado ignorando durante meses. Mientras organizaba los objetos de la sala, se dio cuenta de cuántos recuerdos había acumulado en su vida. Recuerdos que se encontraban en cada objeto, en cada libro, en cada foto en el estante. Algunas cosas, que en su momento habían sido valiosas para ella, ahora solo representaban cargas. Y en ese momento, Marina comenzó a entender lo que su abuela quería decir. El desorden no solo era físico, sino también emocional. Esa habitación llena de cosas olvidadas y sin lugar era un reflejo de su mente. Sobrecargada, caótica, llena de cosas que ya no le servían, pero que por alguna razón no podía soltar. Mientras movía una caja que contenía cartas y objetos del pasado, un peso se levantó de su pecho. Marina no pudo evitar recordar algunas de las personas que ya no estaban en su vida, las que la habían herido o aquellas de las que se había distanciado por diferentes razones. En ese instante, le llegó un pensamiento. ¿Y si al igual que con las cosas materiales, tuviera que dejar ir también esas relaciones y recuerdos que me afectan? Era como si cada rincón de la casa le estuviera mostrando, en pequeños detalles, las áreas de su vida que necesitaban ser purificadas. Durante mucho tiempo había acumulado frustración y tristeza, pero al enfrentarse con lo que estaba frente a ella, Marina comenzó a preguntarse, ¿cuál es el propósito de todo esto? El proceso de limpiar la casa ya no se sentía como una tarea interminable. Cada parte del espacio ordenado parecía ayudar a organizar sus pensamientos y su corazón. Las lágrimas, que hasta ese momento solo aparecían cuando la tristeza la embargaba, empezaron a ser diferentes. No eran lágrimas de desesperanza, sino de liberación. En cada esquina que limpiaba, en cada objeto que decidía desechar, sentía como si estuviera también liberando algo dentro de sí misma. Era una sensación de estar soltando cargas viejas que ya no tenían lugar en su vida. Después de varias horas, cuando la casa comenzó a tomar forma y todo parecía más organizado, Marina se sentó en el sofá, observando su trabajo. La luz del sol comenzaba a entrar por las ventanas, iluminando las habitaciones, y por primera vez en mucho tiempo, ella pudo ver el lugar con claridad. La sensación de vacío que la había acompañado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, y algo en su interior comenzó a cambiar. En ese momento, Marina recordó el segundo paso que le había dicho su abuela. Ora. La idea de orar nunca le había resultado ajena, pero nunca había tenido la sensación de que la oración tuviera un verdadero propósito. La vida la había hecho desconfiada, y su fe había estado a la deriva durante mucho tiempo. Sin embargo, ahora, después de haber dado ese primer paso de limpieza, sentía que tal vez estaba lista para hacer la otra parte del proceso. Respiró hondo, cerró los ojos y comenzó a hablar en voz baja. No sabía exactamente qué decir, pero sus palabras salieron de su corazón de manera natural. No buscaba respuestas inmediatas, ni milagros rápidos. Solo buscaba paz, una paz que había estado ausente durante demasiado tiempo. Oró con sinceridad, pidiendo claridad y serenidad para seguir adelante. Después de la primera oración, Marina se quedó en silencio por un momento, con los ojos cerrados y una sensación de calma que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si, al pronunciar esas palabras, hubiera creado un espacio en su interior donde la paz pudiera entrar. No esperaba que todo cambiara de inmediato, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió conectada con algo más grande que ella misma. La lluvia, que había caído sin cesar durante todo el día, comenzó a disminuir. La calma del clima coincidía con la calma que sentía en su corazón. La sensación de estar abrumada por la vida y por el caos de su hogar empezaba a desvanecerse, y por alguna razón en su interior comenzó a surgir una chispa de esperanza.
No fue una transformación inmediata, pero los pequeños cambios eran innegables. Se dio cuenta de que había comenzado un proceso más profundo, uno que no solo involucraba la limpieza de su casa, sino una limpieza de su alma. En los días siguientes, Marina continuó con su rutina de ordenar la casa poco a poco. Ya no era solo una tarea física, ahora cada movimiento se sentía como un acto de fe. A medida que organizaba los objetos, sus pensamientos también se organizaban. Empezó a ver su vida desde una nueva perspectiva, alejándose de la constante autocrítica y el sentimiento de fracaso que la había acompañado durante tanto tiempo. La oración que había hecho no solo la había calmado, sino que también le había dado la fuerza para seguir adelante. En medio de este proceso, algo importante ocurrió. Una mañana, después de limpiar la cocina y ordenar los utensilios que había estado posponiendo por días, Marina se detuvo a mirar su reflejo en el espejo. Por un instante, no reconoció a la mujer que veía frente a ella. Había algo diferente en su rostro, una luz nueva en sus ojos. No era que todo estuviera resuelto, no estaba perfecta ni su vida ni ella misma, pero sentía que algo dentro de ella había comenzado a cambiar. Era como si, al limpiar su hogar, también hubiera comenzado a limpiar su corazón. Ese día, mientras organizaba un cajón lleno de papeles viejos, encontró una carta que había escrito años atrás, cuando tenía grandes sueños de ayudar a otras mujeres. La carta hablaba de su deseo de crear un espacio donde las mujeres pudieran sentirse valoradas, bellas y libres. Al leer esas palabras, Marina se sintió tocada. Había olvidado ese sueño, había dejado que el peso de la vida lo aplastara. Pero, ahora, con todo lo que había vivido y aprendido durante esa limpieza espiritual, se dio cuenta de que ese sueño aún vivía en su corazón. Marina se sentó en el suelo, con la carta en las manos, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La oración, el proceso de limpiar su casa y organizar su vida, le había devuelto la claridad y la conexión consigo misma. Empezó a entender lo que su abuela le había dicho. Al limpiar su entorno, había comenzado a purificar su alma. Y, en ese momento, sintió que Dios estaba cerca, guiándola a través de cada acción, a través de cada oración. No estaba sola en este proceso de transformación. A medida que Marina avanzaba en su proceso de limpieza y renovación personal, comenzó a notar que no solo estaba cambiando su entorno, sino también su relación con las personas que la rodeaban. Al principio, había estado tan absorta en su dolor y en sus propios problemas que había perdido el contacto con muchas de sus amistades y familiares. Su mundo había girado en torno a su propio caos emocional, y las relaciones se habían quedado en segundo plano. Pero, a medida que el desorden físico desaparecía, algo más empezaba a suceder. Su corazón también se abría. Un día, decidió invitar a su amiga Claudia a su casa. Claudia había sido una de las personas más cercanas a Marina, pero los días oscuros de su vida habían hecho que se distanciaran. Ahora, con la casa ordenada y con una paz renovada en su interior, Marina sintió que era el momento de reconectar. Al principio, dudó. ¿Sería extraño? ¿Le parecería a Claudia que todo había cambiado demasiado rápido? Pero algo en su interior la impulsó a tomar esa decisión. Cuando Claudia llegó, lo primero que dijo fue: «¡Wow! ¿Tu casa está tan diferente?». Marina sonrió, sabiendo que no solo se refería al orden físico, sino también a la atmósfera, que ahora se respiraba en el lugar. Había una calma que antes no existía. La energía del hogar había cambiado, y por primera vez en mucho tiempo, Marina se sintió orgullosa de su espacio. Se sentaron a tomar un café, y Marina comenzó a hablar de su proceso. Claudia la escuchaba atentamente, sin interrumpir. Había algo en la manera en que Marina compartía su experiencia que dejaba ver una profunda transformación. No solo había limpiado su casa, sino que había comenzado a limpiar su vida. Le contó a Claudia sobre las palabras de su abuela, sobre la oración que había hecho y cómo todo eso la había llevado a encontrar un propósito más grande, un propósito de ayudar a otras mujeres. «Creo que lo que más me ha sorprendido de todo este proceso»,
dijo Marina mientras tomaba un sorbo de su café, es como, al ordenar mi espacio, también he ordenado mi corazón. Me siento más conectada conmigo misma, con mis sueños, y sobre todo con mi fe. Claudia la miró fijamente, y por un momento, Marina pensó que su amiga no entendía del todo. Pero luego Claudia respondió con una sonrisa. Me alegra tanto escucharte decir eso, Marina. He notado que, desde que volviste a conectar contigo misma, te ves diferente. Hay algo en ti que ha cambiado. Te ves más ligera, más en paz. Estoy feliz por ti. Esa conversación con Claudia fue reveladora. Marina se dio cuenta de que no solo estaba cambiando su relación con ella misma, sino también con las personas a su alrededor. El proceso de limpieza no solo había sanado su hogar, sino que también la había hecho más abierta y receptiva a los demás. Ya no se sentía atrapada en su propio dolor, y eso le permitió reabrir las puertas de su corazón hacia las personas que siempre habían estado allí, esperando su regreso. Esa tarde, mientras Claudia se despedía, Marina se quedó en el umbral de la puerta viéndola alejarse. Se dio cuenta de algo importante. Había comenzado a sanar, pero ahora también podía empezar a sanar las relaciones que había dejado atrás. La limpieza no era solo de su hogar, era una limpieza del alma que, poco a poco, le permitía reconectar con todo lo que había perdido. Pasaron algunas semanas desde que Marina comenzó su proceso de limpieza, y aunque todavía había momentos de incertidumbre y dudas, algo había cambiado en ella de manera irreversible. Su vida ya no era la misma. El entorno ordenado que había creado en su casa se reflejaba en su interior, y la paz que había comenzado a cultivar con cada oración y cada acción ahora parecía formar parte de su ser. Una tarde, mientras Marina descansaba en su jardín, mirando el cielo despejado, algo profundo surgió en su corazón. No solo había limpiado su casa, sino que había comenzado a descubrir un propósito que había estado dormido dentro de ella durante años. La idea había estado allí, pero nunca la había escuchado. A medida que tomaba conciencia de la transformación que había experimentado, Marina comprendió que el proceso de limpieza que había iniciado no solo era un acto personal, sino también un llamado a ayudar a otras mujeres a pasar por lo mismo. Recordó la carta que había encontrado hacía unos días, aquella que había escrito años atrás, llena de sueños sobre un espacio para mujeres, un lugar donde pudieran sentirse valoradas, bellas y conectadas consigo mismas. Durante mucho tiempo había olvidado ese sueño, dejándolo enterrado bajo el peso de sus inseguridades y temores. Pero ahora, con su alma más limpia y su corazón renovado, ese sueño comenzaba a resurgir con fuerza. Marina no estaba segura de cómo lo lograría, pero algo dentro de ella le decía que debía hacerlo. Quizás la limpieza de su hogar había sido solo el primer paso de un proceso mucho más grande. Quizás su propósito no solo era sanar su propia vida, sino también ser una guía para otras mujeres que, como ella, necesitaban encontrar un camino hacia la sanación y la transformación. Decidió que daría el siguiente paso. Ayudaría a otras mujeres a encontrar su propio propósito, a ordenar sus vidas y a renovar sus corazones. Ya no se sentía perdida ni vacía. Ahora sabía lo que tenía que hacer, y sentía que Dios la estaba guiando hacia ese nuevo destino. Había entendido que su experiencia no era solo suya, sino que podía ser la clave para que otras también comenzaran su propio viaje de transformación. Comenzó a investigar sobre talleres de autoconocimiento, grupos de apoyo y métodos que podrían ayudarla a crear un espacio donde las mujeres pudieran compartir, sanar y crecer juntas. Al principio, solo era una idea en su mente, pero pronto, la certeza de que ese era su propósito comenzó a llenarla de una energía renovada. Ya no era solo una mujer que limpiaba su casa, era una mujer que, con cada paso que daba, estaba creando algo mucho más grande para sí misma y para los demás. Marina sonrió al darse cuenta de que el proceso de limpieza que había comenzado con una simple escoba había evolucionado hacia algo más significativo. Cada acción que había tomado, cada oración que había hecho, había sido una semilla plantada en su corazón,
y ahora esas semillas comenzaban a florecer. Sentía que, por fin, estaba comenzando a caminar por el camino que siempre había deseado, uno lleno de propósito, fe y renovación. Marina estaba decidida a dar el siguiente paso en su vida. Después de tantas semanas de reflexión, oración y acción, se dio cuenta de que su propósito no solo implicaba seguir transformándose a sí misma, sino también ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. La limpieza no solo había sido una experiencia física, sino también un proceso espiritual y emocional que le había mostrado lo poderosa que puede ser la sanación, cuando se crea un espacio adecuado para ello. Ahora quería compartir ese proceso con otras mujeres. Comenzó a planificar cómo podría crear un espacio donde las mujeres pudieran reunirse, compartir sus historias, sanar juntas y, sobre todo, descubrir la belleza que cada una llevaba dentro. Un lugar donde pudieran sentir que no estaban solas, que su dolor y sus luchas eran validados, pero que también podían encontrar esperanza y transformación. Era una idea ambiciosa, pero Marina ya no tenía miedo de soñar en grande. Sabía que con fe y determinación, todo era posible. El primer paso fue encontrar un lugar adecuado. Marina comenzó a investigar espacios donde pudiera organizar encuentros, talleres y reuniones. No quería que fuera solo un espacio físico, sino un lugar donde las mujeres pudieran sentirse cómodas, seguras y respaldadas. Sabía que la atmósfera era clave para que las mujeres se sintieran abiertas a compartir, a liberarse de sus cargas y a comenzar su propio proceso de limpieza y transformación. Después de varias semanas de búsqueda, Marina encontró un pequeño local en el centro de la ciudad. No era grande, pero tenía el ambiente cálido y acogedor que ella quería. Había suficiente espacio para reuniones íntimas, para charlas grupales y para momentos de reflexión en silencio. El lugar tenía grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol y un jardín pequeño pero encantador que invitaba a la calma. Marina se sintió atraída por el espacio de inmediato. Sabía que este sería el lugar donde las mujeres encontrarían sanación. Con el lugar encontrado, Marina comenzó a estructurar su proyecto. Decidió que los encuentros serían una mezcla de talleres prácticos, como actividades de limpieza y organización del hogar, junto con momentos de oración, meditación y charlas motivacionales. Quería que cada mujer que llegara se sintiera bienvenida, sin importar su historia o las luchas que había enfrentado. A través de la limpieza física, Marina sabía que las mujeres también podrían liberarse de las cargas emocionales que las mantenían atrapadas. Para ella, no se trataba solo de limpiar una casa o un espacio físico, sino de ayudar a las mujeres a limpiar su corazón y su mente, liberarlas de las preocupaciones y las inseguridades que les impedían avanzar. Marina creía firmemente que el proceso de limpieza no solo se limitaba al hogar, sino que era un acto de amor propio que las mujeres podían aplicar a todas las áreas de su vida. Decidió nombrar el espacio Renacer, porque era lo que ella misma había experimentado y lo que quería que otras mujeres vivieran también. Un renacimiento personal, una oportunidad de dejar atrás lo viejo y abrirse a nuevas posibilidades. Era su forma de compartir el milagro que ella misma había vivido. Marina empezó a invitar a algunas amigas cercanas y a mujeres de su comunidad para que se unieran a este nuevo proyecto. Al principio, las invitaciones fueron pequeñas, pero el boca a boca pronto hizo que el interés creciera. Cada encuentro se convirtió en una oportunidad para compartir, para aprender y para crecer juntas. Las mujeres que asistían al espacio comenzaban a sentirse más conectadas con ellas mismas y con las demás, y los testimonios de transformación eran palpables. A medida que más mujeres comenzaron a asistir al espacio Renacer, Marina se dio cuenta de algo poderoso. Lo que había comenzado como un acto de limpieza personal se estaba convirtiendo en una transformación colectiva. Cada encuentro que organizaba, cada conversación, cada actividad, estaba permitiendo que las mujeres que se reunían allí comenzaran a liberar, no solo sus espacios, sino también sus almas. Al principio, había sido un proyecto pequeño, casi tímido, pero pronto las mujeres comenzaron a sentirse parte de algo mucho más grande.
Las historias de lucha y superación que compartían entre ellas se entrelazaban, creando una red de apoyo y confianza que Marina no había anticipado. Cada una de ellas estaba en su propio camino, pero todas compartían un deseo común: encontrar paz, sanar sus heridas y redescubrir su propósito. Marina, observando desde su lugar, no podía evitar sentirse emocionada al ver el cambio en cada una de las mujeres que asistían. Algunas comenzaron a tomar decisiones valientes para mejorar su vida. Otras empezaron a limpiar sus casas, no solo con escobas y trapos, sino también con sus pensamientos y emociones. El proceso de limpieza física se había convertido en una metáfora para la limpieza interna, y las mujeres empezaron a notar los cambios en sus vidas. Relaciones sanadas, más confianza en sí mismas, una conexión más profunda con Dios y con ellas mismas. En un encuentro especialmente emotivo, una de las mujeres que había asistido al grupo compartió su testimonio. Era Patricia, una mujer que había pasado por una difícil separación y que durante meses se había sentido perdida y desconectada de todo. Pero después de asistir a los talleres de limpieza y oración, comenzó a experimentar una transformación. Hace solo unos meses no me veía capaz de seguir adelante, pero ahora, gracias a este espacio, me he dado cuenta de lo fuerte que soy. He comenzado a limpiar mi vida, a soltar lo que me hace daño y a abrazar lo que realmente me llena, dijo con lágrimas en los ojos. Marina, este lugar me ha devuelto la fe en mí misma. El testimonio de Patricia tocó el corazón de todas las presentes. Marina sonrió, sintiendo que ese era el propósito por el cual había comenzado todo. No solo había sanado su vida, sino que estaba ayudando a otras a encontrar también su camino hacia la sanación. La energía en el espacio Renacer era palpable. Las mujeres comenzaban a llegar con una sonrisa en el rostro, dispuestas a compartir sus historias, a limpiar su entorno y a orar juntas. A través de la oración y el acompañamiento mutuo, el lugar se había convertido en un refugio de transformación. Las mujeres, al limpiar sus hogares, también estaban limpiando sus corazones, dejando atrás las cargas del pasado y abriéndose a un futuro lleno de esperanza. Marina entendió que este proceso no era solo sobre organización o limpieza. Era un acto de amor profundo hacia sí misma y hacia las demás. Había creado un espacio donde la vulnerabilidad, la fe y el apoyo mutuo se entrelazaban para crear algo más grande que cualquier tarea individual. La transformación colectiva era una de las bendiciones más grandes que había recibido en su vida, y se sintió agradecida por cada mujer que formaba parte de este viaje. Con el paso de los meses, el proyecto de Marina se fue consolidando. Renacer no solo era un espacio de encuentro, sino también un testimonio de lo que sucede cuando una persona se permite sanar, limpiar y redescubrir su propósito. A medida que más mujeres llegaban a los encuentros, Marina se dio cuenta de que el proceso de transformación no solo afectaba a las demás, sino que también seguía transformándola a ella misma. Aunque el camino había comenzado con un simple acto de limpiar su casa, el impacto de esa decisión había sido mucho más profundo y extenso. Marina ya no solo veía su vida como un conjunto de circunstancias difíciles y pérdidas. Ahora veía cada desafío como una oportunidad para crecer y sanar. Cada día, al mirar alrededor de su espacio ordenado y lleno de luz, se daba cuenta de que no solo había transformado su entorno físico, sino que también había dado un nuevo sentido a su existencia. Pero el mayor cambio ocurrió en su relación con Dios. La oración, que antes había sido una práctica distante, ahora se había convertido en una conversación íntima. Marina ya no sentía que tenía que hacer algo para ganarse el amor de Dios. Comprendió que estaba siendo guiada y acompañada en cada paso del camino. El proceso de limpieza y renovación de su vida no era solo un acto de voluntad, sino una manifestación del amor y la gracia divina. A lo largo de este viaje, Marina también aprendió a confiar más en sí misma. Recordó la carta que había encontrado meses antes, aquella en la que escribía sobre sus sueños de ayudar a otras mujeres. Durante años, ese sueño había permanecido dormido,
cubierto por las capas de miedo y duda. Pero ahora, con el espacio Renacer como testigo de la transformación, Marina entendió que ese sueño era parte de su propósito, algo que debía cumplir para poder experimentar una plenitud aún mayor en su vida. En uno de los encuentros más recientes, Marina se paró frente a un grupo de mujeres y al mirarlas se dio cuenta de que cada una de ellas era una muestra viva de lo que el amor y la fe pueden hacer cuando se combinan con la acción. Las mujeres que se habían reunido en ese espacio no solo se habían ayudado a sí mismas, sino que, a través de su proceso de limpieza y oración, estaban ayudando a otras a sanar también. Hoy quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa transformación, dijo Marina, con la voz llena de emoción. Este espacio no solo es mío, es nuestro. Cada una de ustedes ha traído algo valioso a este lugar, y sin ustedes, no estaríamos aquí. Renacer es el reflejo de lo que todas estamos viviendo, y esto es solo el comienzo. Con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de gratitud, Marina se dio cuenta de que, al limpiar su casa y su vida, había comenzado a construir algo mucho más grande. Renacer no solo era un proyecto, sino una forma de vida. Y aunque el camino aún no había terminado, sabía que cada paso que tomaba la llevaba más cerca del propósito para el cual había sido creada.